y empecemos con una oración. Bienvenidos a esta clase. Es la clase nueva, número 9, la novena lección. Y oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por este curso en que aprendimos más acerca de cómo es ser un seguidor tuyo, un discípulo tuyo. Gracias por hacernos tus discípulos, por tu gracia. Estamos en Cristo por tu gracia, por tu amor misericordioso. Te damos gracias por darnos una misión en esta vida. Gracias por usarnos. Nosotros somos nada sin ti, pero nos usas para llegar a muchas personas, para amar a muchas personas. Gracias por eso. Gracias por entrenarnos un poco en este curso según algunos hábitos. Hay muchos hábitos que podemos tener para amar a los demás, pero nos enseñaste algunas lecciones en este curso sobre los hábitos que podemos poner en práctica. Ayúdanos a hacerlo bien, a tener los ojos abiertos, a orar con las personas, hablar con las personas y especialmente escucharte a ti. Ayúdanos con todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, esta lección vamos a repasar algunas cosas de todo el curso. Tendremos un poco de tiempo para hablar acerca del proyecto final, contestar sus preguntas, aclarar algunas cositas y luego vamos a reunirnos en las salas de grupos chiquitos, en las salas de grupos pequeños de Zoom para hablar acerca de las cosas que hemos aprendido y vamos a estudiar una parte de la Biblia para animarnos en la clausura de este curso. Así que vamos a empezar. Primero, aprendimos qué es un discípulo y aprendimos que es la base de todo lo que hacemos, especialmente en este curso. Es el fundamento de la casa, es la base de la casa. Y aprendimos que es imposible para nosotros hacernos hijos de Dios, hacernos discípulos de Dios, pero nada es imposible para Dios. Si aprendimos eso en muchos pasajes, especialmente en Romanos 6, cuando dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Vimos que estamos en Cristo por la conexión que tenemos en Él a través del bautismo, a través de su gracia. También aprendimos que Dios usa a personas comunes, gente común, como nosotros, como los discípulos, los primeros discípulos, para hacer cosas extraordinarias. Y son extraordinarias porque son la obra de Dios, obrada por su palabra poderosa. Nosotros no somos nada, pero Dios en su sabiduría y en su paciencia, en su gracia, nos usa a nosotros. Es un privilegio. En cada vocación tenemos es un privilegio servirle a Dios. Y también estudiamos algunos hábitos de un discípulo de Dios. Hay muchos hábitos y podríamos tener una lluvia de ideas para pensar en más hábitos que podríamos tener, pero en este curso estudiamos 5. Hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas y escuchar a Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Sobre el contenido del curso.
Una pregunta por ahí, no todo claro. Un comentario. Si no, vamos a avanzar. Vamos a hablar acerca del proyecto final. Hemos hablado en algunas ocasiones acerca del proyecto final. Vamos a poner en práctica el último hábito, escuchar a Jesús al leer un libro entero de la Biblia, Marcos, en una sola semana. 2 capítulos cada día si siguen al ritmo del curso. Empezamos oficialmente mañana. Voy a publicar. Ok, empezamos oficialmente. Lean capítulos 1 y 2 y llenen sus diarios, sus registros, sus documentos. Ya publiqué eso también, un video en el grupo. ¿Cuáles son sus preguntas sobre el proyecto final? Y si ustedes son como yo, van a tener más preguntas mientras empiezan. Para mí, si me preguntan sobre un proyecto, sobre un trabajo que voy a hacer en el futuro, a veces no tengo muy claro el proyecto, no tengo las preguntas, pero mientras me meto más en el proyecto, surgen las preguntas. Está bien preguntarme durante las siguientes semanas si tienen una pregunta o si quieren una aclaración. Ramón Peña. Sí, sobre pues, llenar el proyecto, bendiciones primeramente, pastor y todos los hermanos. Sobre llenar el proyecto, quiero hacer la pregunta, podemos imprimirlo, podemos llenarlo en línea, es decir, que es opcional. Lo importante es poner algo de cada historia, de cada capítulo que podamos leer, pastor. Es No, decir, que pues no es solo en el registro, en un documento solo hay 2 líneas, así que no tiene que ser un resumen muy largo, breve, observación breve, línea sí, breve, esas cosas. Lo más importante es pasar un poco de tiempo meditando la palabra de sí, sí, Dios sí. y empezar ese hábito de la lectura bíblica. Perfecto, perfecto. Es decir, que en la línea podemos identificar algo, un milagro que se haya hecho, algo extraordinario que veamos en la lectura, algo que podamos dar evidencia que leímos el capítulo. Sí, Excelente. la palabra clave es la brevedad. Sí, Me sí. sorprendió esto. Observé esto. Vi Per- esto. Ujú, Perfecto. Ok, gracias, pastor. ujú. Miriam, Sí, Pastor, quería consultarle si uni- una vez que tenemos el trabajo completo el 8 de marzo, se lo mandamos a usted en forma personal mi o WhatsApp al personal. grupo directamente. A mi WhatsApp personal o a mi correo. Voy a poner mi correo en el chat. Sí, Flores, algo muy breve. Um, en el documento es solo 2 líneas. Así que no queremos resúmenes largos en este proyecto final. Tiene otro propósito. El propósito es que lean. El propósito es que mediten. El propósito no es hacer resúmenes largos. Ok, pastor, buenas Virginia. noches. Sí, Buenas Dios le noches. bendiga. Mire, aquí yo tengo una duda sobre el proyecto. ¿Será que usted a cualquier hora va a mandar va a mandar para que leamos o es un día diario? Sí, es porque son 16 capítulos, pero en 8 días nosotros lo leemos, al parecer, ¿no? Entonces yo lo que me refiero a esto, ¿lo puedo llenar al instante que yo esté leyendo o puedo meditar para ver cómo, o sea, qué es lo que le entendí? Porque ahí sí ya me enredé, no le entiendo muy bien. Sí, en cada mañana durante las siguientes
de la siguiente semana voy a decir, ok, recuerden, este es su recordatorio, lean los siguientes 2 capítulos y llenen su diario, llenen su documento. Pueden hacerlo a su ritmo. De hecho, pueden escuchar los capítulos. No tienen que leerlo directamente. Porque si están en el bus, pueden escuchar en el YouTube los videos, los capítulos. Está bien. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. La próxima actividad es en sus salas de grupos pequeños, en sus salas de grupos chiquitos de Zoom. Y vamos a hablar acerca de la pregunta, ¿qué es lo que aprendió en este curso? ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Qué es algo que quiere poner en práctica? De todas las cosas que hemos aprendido durante este mes y empezamos en enero, ¿qué es una cosa que han aprendido que quieren llevarse, que quieren grabarse en la mente? ¿Puede dividirlos en los grupos pequeños de Zoom? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, voy a dividirlos en las salas de grupos pequeños y van a tener la oportunidad de hablar acerca de la pregunta, ¿qué es lo que aprendió usted? ¿Qué es lo que le impactó a usted? Y fíjense bien en lo que dicen sus compañeros. Ya pueden ir a sus grupos. Van a ver el botón para ingresar en sus grupos pequeños de Zoom. Llevarle de salvación y reconfortarla, hablar con la gente, orar por la gente cuando tienen una necesidad física, enfermedades, problemas emocionales, de cualquier tipo. Es importante hablar con la gente porque de esta manera nosotros podemos conocer más a fondo las necesidades que tiene la persona y sobre todo las necesidades espirituales que son las que reconfortan al ser humano. Este, escuchar a Jesús, bueno, imagínese usted a través de las oraciones nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y bueno, en el tiempo perfecto de Dios nosotros recibimos la respuesta a nuestras oraciones. Fue muy importante nutrir nuestros conocimientos a nivel de la palabra de Dios, que era lo que, bueno, por lo menos en mi caso, yo me metí a la academia con ese propósito de conocer más de la palabra de Dios para poder llevar lo que aprenda o aprendí en la palabra a los demás que están necesitados de esa nutrición espiritual. Bien interesante, como hizo María, pues, que María estuvo más pendiente de lo que Jesús le estaba comunicando y que Marta se enfocó más en sus quehaceres del hogar. Es importante oír la palabra de Dios porque eso reconforta mucho y, bueno, y seguimos adelante para, bueno, que Dios nos dé vida, salud y el Espíritu Santo de Dios haga con nosotros como quiere para que nosotros podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra, pues, que es nuestra misión. Es mi Gracias. aporte. Gracias, Zoraida. Hortesiano, ¿de qué hablaron en su grupo, Hortesiano? Adelante, Hortesiano. Bueno, nosotros pues compartimos de que vamos a poner en práctica los 5 hábitos del discípulo. En realidad pues ya yo lo estoy poniendo en práctica, todo lo que he aprendido en este mes, en este transcurso de este tema,
ya lo he enseñado acá también en la congregación o sea, en la iglesia donde me congrego, ya lo he puesto en práctica. Y es muy importante también lograr las oportunidades, porque a veces nosotros estamos hablando con las personas que no conocen a Cristo y a veces nos dan la oportunidad, nos dan la entrada para que le hablemos de la palabra, pero entonces no hablamos. Nos da como temor, nos da que no logramos el tiempo. Entonces eso pues lo he aprendido y lo voy a poner en práctica de ahora en adelante. Ese es mi aporte, pastor. Gracias. Ramón, adelante, Ramón. Sí, pastor, estuvimos compartiendo Alejandro, Lilia y la hermana, no recuerdo el nombre, estuvimos compartiendo y hablábamos del discipulado, que es un discípulo, y hacíamos énfasis sobre la responsabilidad que tenemos en lo que estamos aprendiendo, la experiencia, que tenemos la responsabilidad de compartirlo con otra persona que tiene la necesidad de Dios. Estaban hablando sobre esa necesidad, las personas que nos rodean, que nosotros como discípulos tenemos que tener toda la capacidad aprendida, como lo de hacerle bien, los ojos abiertos, hablar con la gente, es decir, toda esta capacitación que ustedes nos están brindando a través de las enseñanzas. Como discípulos, la responsabilidad de nosotros es comunicar y darle la palabra a las personas que están a nuestro alrededor, sea familia, sea amigos. Y eso fue el tema que estuvimos tratando, aparte de conocernos. Y fue muy interesante esta reunión. Gracias, pastor. Gracias, Ramón. ¿Alguien más quiere aportar? No, pastor. Alberto. Pastor, sí. Buenas noches, pastor, primeramente, y a todos los hermanos del grupo. Bueno, en nuestro grupo estuvo hablando la hermana Wilpia, la hermana Heidi Zelaya Portó y el hermano Henry Anderson de Perú. La hermana Wilpia tocó el tema de la oración, que es algo muy importante. La hermana Heidi Zelaya tocó el punto del discipulado y que el punto que a ella le gustó más fueron ojos abiertos. Y el hermano Henry Anderson habló de un tema muy importante hacer lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Bueno, y yo de mi parte he aprendido bastante este curso y primeramente el discipulado. Claro, en la iglesia no da el discipulado, de muy niño escuchar el discipulado, pero en este corto tiempo, con usted, profesor Natán, he aprendido bastante lo que es el discipulado. Y yo sostengo lo que usted dice, que de los 5 puntos, el más importante es escuchar a Jesús. ¿Por qué el punto más importante es escuchar a Jesús? Por medio de la Biblia. Porque la Biblia es la autoridad y la voz de Dios. Por eso es muy importante ese punto, escuchar a Jesús, porque si escuchamos a Jesús, oramos. Y cuando estamos en oración, no solamente escuchamos a Jesús, sino al Espíritu Santo. Y la oración es algo muy fuerte. Y la oración que dejó Jesús a sus discípulos y a nosotros fue el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6 y lo habla también en Lucas capítulo 11. Y también un punto muy importante del discipulado, y lo afirmo de nuevo en Mateo 25, 35, 36, el discipulado que quiere Jesús de todos nosotros es ver por el que tiene hambre primeramente, darle de comer, al que tiene sed, darle de beber, al que está desnudo, vestirlo, al forastero, darle casa, ir a los hospitales, ver a los enfermos y visitar sobre todo a los que están en las cárceles. Y el apóstol Pablo lo hizo mucho énfasis en sus 13 cartas paulinas, donde él fue preso y prisionero y habla de las cárceles. Y es muy importante, pero nosotros como seres humanos, malos que somos, siempre señalamos a los presos, señalamos los pecados. Y en Juan 3:16, ¿qué dice Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, que tenga vida eterna. Y bueno, pastor, esa es mi aportación porque hay otros hermanos que tienen que aportar. Gracias, pastor Natán. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Ok. Pues
Qué bien que hayan aprendido tanto en este curso. Miriam, adelante, Miriam. Bueno, sí, me gustó mucho lo que dijo el hermano recién. Y personalmente creo que todos estos, vamos a decir, características del discípulo, es como que tenemos que interiorizarlas, porque no podemos estar mentalmente pensando qué más era, porque realmente todos estos días estuve tratando de recordarlas mentalmente a cada una de las características del discípulo, pero me parece que lo que tenemos que hacer es interiorizarlas, meterlas dentro de nuestro interior, vamos a decir, meditarlas, y al que sí tenemos que tener en nuestro corazón es a Jesús. Entonces, creo que es más fácil mirarlo a Él, y no mentalmente pensar en la, vamos a decir, en la característica, sino qué haría Jesús en esta ocasión o en esa oportunidad, qué haría Él. Creo que esa es la pregunta clave. Yo lo que destaqué de todo el discipulado, lo que más me llamó la atención es que el profesor siempre nos hace preguntas para hacernos pensar y darnos cuenta a nosotros mismos de cuál es la respuesta. Entonces, me parece que la manera es preguntarnos qué haría Jesús en esta situación, cómo obraría Él. Bueno, eso es todo, ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Vamos con González. Adelante, González. González, Ana. Sí, buenas noches, profe. Sí, buenas noches a todos, bendiciones igualmente a cada uno de sus familiares. Lo que me llamó la atención de este curso, profe, fueron la parte de mantener los ojos abiertos, porque fue la parte donde Jesús rompe las reglas de que los judíos no podían pasar por tierra de los samaritanos para así llevar la palabra a personas que, o sea, llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, la noticia de salvación a las personas que lo necesitaban, y es ahí donde muchas personas son transformadas. Esa parte me llamó mucho la atención, de mantener los ojos abiertos siempre, porque al pasar por esa tierra, él mantuvo sus ojos abiertos, ¿verdad? La otra parte que me llamó la atención fue de hacer el bien sin mirar a quién, profe. Esas son Mm, las partes que me llamó la atención. Estuvimos ahí hablando, conversando un poco sobre, en sí fue directamente de los 5 hábitos de un discípulo, con mis hermanos Eusebio, Celia Aguirre Isidro, que nos dice que se llama Henry. Él no pudo hablar porque tenía problemas con audio, y mi hermana Silvia Rogero Méndez. Fueron los integrantes del grupo donde yo estaba, profe. Así que eso es todo, profe, gracias. bien. Y gracias, González. Natalia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bueno, tuve un par de inconvenientes y no pude ingresar a la clase más temprano, pero enganchándome un poco, estaba viendo que lo que se preguntaba era qué nos había resultado el curso, o qué es lo que habíamos sacado de este curso, ¿puede ser? ¿Esa era la pregunta? Así es. Así es. Bueno, por mi parte no pude participar tampoco de los grupos, pero creo que estamos todos de acuerdo de que ha sido un curso muy rico en lo que es el aprendizaje a ser un discípulo. También cosas nuevas que fueron implementando cuando empezó el curso. Hubieron muchas partes que a mí me llamaron mucho la atención, porque no lo tomamos como nos dan en la iglesia, es como más profundo, y es como analizando nuestra vida, qué podríamos hacer nosotros, inclusive eh, de lo que hemos estado hablando. También yo he estado hablando con otras personas, he repetido lo que se ha hecho en el curso, así que a mí me parece genial este curso, me pareció muy bueno, y bueno, quiero felicitarlo y darle gracias a Dios por tener esta posibilidad de poder aprender cada día más.
Gracias, Natalia. Sí, perfecto. Sí, Para, pastor, buenas noches. buenas noches, adelante. Sí, sobre, la verdad, estábamos comentando con la hermana, verdad, que me tocó la hermana Narcisa. Ella que pues yo aprendí aquí sobre todo muchas cosas porque, como decía la hermana esta que acabó de decir, de que pues aquí ustedes, Dios les prepara, Dios les da la sabiduría, porque pues en la parte congregacional, pues a veces también no es muy profundo. Y aquí ustedes, ahora sí que son maestros y ya no es lo mismo un evangelizador a ser un maestro, porque un maestro, por ejemplo, yo es lo que aprendí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, no, pues todos sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, pero un maestro profundiza el tema y en cambio un evangelizador, ahora sí que no es lo mismo. Entonces, pues yo me siento grandemente bendecida y aquí para terminar rápidamente, pues sí me llamó mucho la atención el llamamiento, ¿verdad? De los discípulos, que eran personas comunes como nosotros, que Dios perfecciona a través del Espíritu Santo y nos hace personas de bien para hacer el bien a los demás. Eso es todo y Dios me lo bendiga mucho en grande manera y vamos a estar orando por ustedes, amados hermanos. Gracias, excelente. Y tengo una meditación para terminar. Vamos a ver a Jesús practicando los hábitos de un discípulo. De hecho, podemos ponernos en la historia y podemos pensar que Dios me buscó, Dios me llamó, Dios me hizo un discípulo como lo hizo a Zaqueo, que tenemos aquí en esta historia. Un momento, voy a leerlo. Lucas capítulo 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate, bájate allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos un dibujo de Zaqueo mirando a Jesús. Y de hecho es una historia que ilustra el pasaje, el primero de Juan 4:19, que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Jesús pasaba por allí y amó a Zaqueo, lo llamó, lo hizo un discípulo, le perdonó. Y Zaqueo reaccionó con amor también. Él amó porque Jesús lo amó primero. Pues nosotros también somos amados por nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados, somos hechos hijos suyos. Y ahora podemos amar, queremos amar
queremos ayudar. Así que manos a la obra. Estamos en el camino. Estamos practicando los hábitos en gratitud a Dios y podemos influir en las vidas de muchas personas. Y vamos a terminar esta lección con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te doy gracias por este curso, este tiempo que hemos compartido aprendiendo de tu palabra, de lo que has hecho y haces a través de nosotros. Ayúdanos a poner en práctica los 5 hábitos de un discípulo, agradeciéndote todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Mañana empezamos oficialmente el proyecto final. El próximo martes tenemos una sesión, pero no es parte del curso, es una sesión de orientación para hablar acerca de qué sigue después de este curso, cómo se inscriben en más cursos, cómo van adelante. Así que es a la misma hora el martes para la orientación de lo que sigue después. Bendiciones, que tengan un bendecido fin de semana. Dios le bendiga.